7 iglesias de Apocalipsis, ahí en Asia Menor. Hoy nos quedan 3 iglesias todavía que ver. Hoy el mensaje es a la iglesia en Sardis. Sardis, capítulo 3, verso 1 al 6. Motívense, hermanos, a venir a orar en las mañanas. Estamos a las 9 de la mañana juntándonos con un grupo más o menos de 3 o 4 hermanas, mayormente, o un hermano más. Pero le motivo a venir a orar en las mañanas. 9 los que puedan, de 9 a 9 y media estamos orando aquí en la iglesia, en el templo, ¿cierto? Por la iglesia, por ustedes, por cada uno, para que el Señor nos fortalezca, nos anime, ¿cierto? Y nos avive nuestros corazones. Esa es mi oración desde esta semana principal por la iglesia, que Dios avive nuestros corazones. Nos avive para la oración y nos avive para la predicación de su palabra. Ayer también con un par también de hermanos estuvimos evangelizando ahí en la feria un rato. También anímense a venir a evangelismo, ¿cierto? A testificar a otros de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué dice, hermanos? Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos una vez más. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que tu Santo Espíritu obre en medio nuestro, Señor. Padre, el anhelo de mi corazón por esta iglesia, el anhelo de mi corazón por mi propia vida y por la vida de mi familia, Señor, es que te sirvamos con un corazón vivo, con un corazón avivado, Señor, con un corazón ferviente, con un corazón entregado completamente a hacer tu voluntad. Padre, yo no quiero que mi vida, Señor, ni la vida de mis hijos, ni la vida de esta iglesia que tú has dejado, Señor, para pastorear, muera. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, nuestra falta de devoción, y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia viva, una iglesia, Señor, ferviente por ti, que ame tu palabra y que ame, Señor, el hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a no perder el primer amor, Señor, sino a amarte como aquellos primeros días cuando tú nos rescataste de la condenación, a servirte con ese fervor con que te servíamos, Señor, cuando nos convertimos, con ese amor sincero, Señor, y lleno de deseos de ser fiel a ti. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia en Sardis dice la palabra que tenía un nombre de que era una iglesia que vivía, ¿cierto? Eso dice el texto. Pero la realidad, ¿cuál era? Es que estaba muerta. Es que era una iglesia moribunda. Hacía cosas quizás la iglesia en Sardis como una iglesia normal, pero hermanos, había dentro de la iglesia una infección que la estaba matando poco a poco, y estaba prácticamente, esta iglesia, lo que está haciendo el Señor es desahuciándola. Estaba pronta para morir. Y no era realmente lo que Dios quería para esta iglesia, porque no es lo que Dios quiere para su iglesia. Porque Cristo es el Señor de la iglesia. Y Él no quiere que su iglesia muera. Él no quiere que su iglesia, ¿cierto?, las iglesias locales desaparezcan. Pero esta iglesia tenía una infección tan grande que parecía y hacía cosas como una iglesia que vivía, pero la verdad es que estaba muerta o moribunda. Ahora, si hablamos un poco de Sardis, como lo hemos hecho en todas las enseñanzas acerca de esta ciudad, hermanos, había tenido un pasado esplendoroso.
Había sido una gran ciudad. 700 años antes, ¿cierto?, de que se escribiera este mensaje a las iglesias, había sido de las más grandes ciudades del mundo. Esa había sido Sardis, una ciudad esplendorosa, pero tuvo un declive, ¿cierto? Y la degradación que hubo en esta ciudad hasta 700 años después fue catastrófica. Sardis era reconocida por las riquezas y tenía una fortaleza tremenda. Era una gran ciudad, ¿cierto? Muy difícil de ser capturada, muy difícil de ser conquistada, pero justamente por la confianza que ellos tenían en ellos mismos, ¿cierto? Por la confianza que tenían en su fortaleza y en ser una gran ciudad, esta ciudad, ¿cierto?, se fue destruyendo poco a poco y fue conquistada en diversas ocasiones, fue capturada en diversas ocasiones. O sea, la confianza en ellos mismos, ¿cierto?, y en sus fortalezas los llevó a la debacle. Y hermanos, lamentablemente eso mismo se estaba repitiendo 700 años después, pero ya no con la ciudad en sí, sino con la iglesia en Sardis. Con la iglesia del Señor ahí. La confianza en ellos mismos y no en el Señor los llevó a la derrota espiritual. Y eso es lo que vamos a ver hoy día acerca de esta iglesia. Cómo esta iglesia, ¿cierto, hermanos?, estaba muriendo poco a poco, como muchas iglesias hoy en día, como muchos cristianos hoy en día, donde en su propio corazón está cediendo, hasta el punto, ¿cierto?, de que están moribundos, de que están a punto de ser desahuciados por el mismo Señor. Que su vida espiritual está en un declive, porque han permitido cosas, se han mezclado con el mundo, a tal punto, ¿cierto?, que el Señor está enviando un juicio a sus vidas. Recordemos que hemos visto que en todas estas cartas que Cristo se identifica, ¿cierto?, con una característica especial que tiene relación con lo que está pasando, ¿cierto?, en cada iglesia. Se presenta con ciertos atributos que describen o que Él describe de una manera que es necesaria para la iglesia, para dar su juicio, para dar el diagnóstico, ¿cierto?, que Él está haciendo a cada congregación, ese diagnóstico que es infalible, ¿cierto?, que no falla, porque es el diagnóstico del mismo Señor, es lo que realmente está pasando. Yo puedo decir, la iglesia parece que está en esta condición, ¿cierto?, pero cuando el Señor dice la iglesia está en esa condición, es porque la iglesia así está, porque es un diagnóstico que no falla, porque Él todo lo sabe y conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, como Él se describe, ataca, ¿cierto?, el problema de cada iglesia a la cual se está dirigiendo. Mire, verso 1, hermanos, el Señor identificándose ahí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, el Señor aquí se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nosotros leemos en el libro de los Hechos, ¿cierto?, cuando comenzamos a leer que es el Espíritu Santo que iba a venir, que el Señor iba a enviar, que iba a bautizar a la iglesia, era el que iba a investir de poder y de vida a la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan? El Señor les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia iba a ser una iglesia viva, una iglesia que hiciera la voluntad de Dios, porque iba a tener la guía, ¿cierto?, iba a tener el poder, la vida que solo el Espíritu Santo da a la iglesia del Señor. O sea, sin el Espíritu Santo es imposible que una iglesia sea una iglesia viva. ¿Qué necesitaba la iglesia en Sardis? Vida. Vida. ¿Y quién era el que tenía los 7 espíritus de Dios en sus manos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, Cristo se identifica de esa forma, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es Él el que da vida a cada iglesia. Si esta iglesia está aquí hoy día, hermanos, viviendo, sirviendo al Señor en este lugar, en San Fernando, es porque el Señor así lo ha permitido, porque el Señor le ha dado vida a través de su Santo Espíritu.
Es por eso que encontramos, de manera más personal en cada creyente, encontramos esa advertencia en la palabra del Señor a no apagar el espíritu. ¿Por qué mantiene a un cristiano vivo, fervoroso por el Señor? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos llama, ¿cierto?, a no ser controlados por el vino, cuando dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien ser controlados. Eso quiere decir hacer el contraste, ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, es controlada por el Espíritu Santo. O sea, necesitamos la influencia del Espíritu. La Biblia nos llama a no contristarlo. Para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y cada uno de los cristianos debe buscar esa llenura de Dios. Pero muchas veces, ¿cierto?, lo que hacemos es apagar el Espíritu, es contristarlo, obedeciendo a nuestros deleites antes que a Dios. En vez de llenarlo de oración, de la palabra, ¿cierto?, alimentar lo espiritual, estamos alimentando lo carnal en nuestra vida. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Él tiene la vida en la mano de cada iglesia. De Él depende que la iglesia tenga vida. También dice que tiene en su mano las 7 estrellas. O sea, en resumen, lo que el Señor está diciendo es que Él tiene el control, Él gobierna a su iglesia. La iglesia no es tuya, hermano, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y Él la controla. Y Él la juzga. Y Él sabe cuál es la verdadera condición. Y como hemos dicho ya, cuando Él decía que Él tiene ojos como llama de fuego, ¿cierto?, Él conoce lo más profundo de tu corazón. Él conoce nuestra verdadera condición. Podemos tener apariencia de que vivimos, pero en nuestro corazón estamos muertos. Eso pasaba en la iglesia de Sardis. Tenía una apariencia de que vivía, hacía su vida normal como iglesia, pero realmente estaba muriendo. Muriendo. Y aquel que está a la cabeza, aquel que está al mando, el mismo Señor escribe una carta diagnosticando en esta iglesia el problema que estaban viviendo. Por lo tanto, hermanos, el Señor dice en estas cartas, en todos los pasajes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos oír la voz de Dios. Muchas veces cerramos nuestro oído a la voz de Dios. Creemos que ya lo sabemos todo. Creemos que ya no tenemos más que aprender. Ya la Biblia parece un libro más solamente. Palabras y palabras. Pero ya no tiene ese poder, ya no tiene ese impacto que antes tenía en mi vida. El problema no es la Biblia, hermano. El problema no es el mensaje que se está predicando. El problema es tu corazón, duro e incrédulo. Ese es el problema. Es por eso que debemos estar prestos a la voz de Dios. Cada domingo, cada día que escuchamos la palabra, debemos estar prestos a la voz de Dios. Cada día que leemos la Escritura. Y no cerrar nuestro oído espiritual a lo que Dios tiene que decirnos, al diagnóstico que debe darnos. ¿Cuándo fue la última vez que tú analizaste tu vida a la luz de la palabra? ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos cristianos que se consideran buenos cristianos a sus propios ojos. Pero a la luz de la palabra, ¿cómo eres tú como creyente? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cuál es el diagnóstico que te haces con la Biblia en mano? ¿Está tu espíritu fervoroso, ferviente por el Señor? ¿O tiene un espíritu apagado que anda al 3 y al 4 espiritualmente, que con suerte lee la Biblia, que con suerte ora? No podemos decir que andamos bien espiritualmente si oramos 5 minutos diarios. Si le dedicamos las obras a Dios. Si le damos las obras a Dios. En el diagnóstico que el Señor hace aquí a la iglesia, vamos a leerlo de la segunda parte del verso 1 hasta el verso 4, Él le da 3 cosas negativas y una positiva a la iglesia. Le dice 3 cosas negativas y una positiva, porque el Señor a cada iglesia alaba, ¿cierto?, lo que tiene que alabar, lo que había bueno en la iglesia, el Señor lo dice. Cuando le habla a Éfeso, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor les da 3 cosas negativas y una positiva. Mire, verso 1 al 4.
Le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Número 1, el Señor le dice a la iglesia: estás muerta. Primer diagnóstico que el Señor hace negativo: estás muerta. El Señor va directo al grano, hermanos míos. No andaba con rodeos el Señor, sino que les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, sin rodeos le deja ver lo que realmente había en ellos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Sardis? Estaban en un coma profundo. Estaban muertos en vida. Muertos en vida. Solo tenían el nombre, solo tenían la reputación de ser una iglesia, pero la realidad, hermanos míos, es que era un desastre lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Hermanos, al Señor no le importa lo que a nosotros nos importa. He aprendido eso durante mis años de la vida cristiana. Muchas veces a nosotros nos importa el buen nombre, nos importa la reputación. ¿Recuerdan cuando Samuel va a ungir, no recuerdo si a Saúl o a David, como rey de Israel? Y el Señor le dice: no mires, ¿cierto? Simplemente lo que ven tus ojos. Porque el Señor no mira lo que los hombres ven, el Señor mira el corazón. Y eso es lo que realmente vale para el Señor, el corazón de la iglesia. No lo que nuestros ojos ven, no la apariencia que... Hermanos, el vocabulario cristiano lo podemos memorizar. ¿Entienden? El Señor te bendiga y todas las palabras que usamos. Y he visto a muchas personas que ni siquiera son creyentes que usan un vocabulario que pareciera ser de creyente. Pero como dice el libro de Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Al Señor lo que le importa es el corazón. Al Señor le importa lo que realmente eres como cristiano, no lo que aparentas ser como cristiano. Ellos tenían un nombre de ser una iglesia maravillosa quizás, pero la realidad lo que era un cementerio, hermano. Una iglesia muerta que no estaba causando ningún impacto. Ni dentro, ni fuera. Sardis era solamente una iglesia bien adornada, ¿cierto? No pasa eso con muchos cristianos bien adornados, cristianos comportándose, ¿cierto?, de cierta forma, adornan una buena apariencia ante los hombres, pero muertos ante Dios, cuando tiene que verse el compromiso, el deseo verdadero de servir al Señor. No está, hermanos, no está. Palabras yo puedo decir muchas. Muchas. Pero el Señor lo que mira es el compromiso que hay con Él. A una iglesia, recuerda, le decían: sean fieles hasta la muerte. Esa es la meta. Aunque tengan que morir, la fidelidad es más importante que la vida. A Dios. No cedan ante este mundo. Hermanos, no debemos buscar impresionar a los demás con meras apariencias. Debemos ser apasionados para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada. Me gusta el Proverbios 3. Proverbios 3 dice que si yo honro a Dios, ¿cierto?, probablemente como consecuencia voy a también tener buena relación, ¿cierto?, y honra con los hombres. Dice el Proverbio 3, déjenme ver si encuentro el texto, no me recuerdo. ¿Recuerda? Dice: y hallarás gracia, haz la voluntad de Dios, dice: hijo, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, ¿cierto? Nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero a mí lo que me debe importar, ¿cierto?, primeramente, es agradar a Dios. Esa es la prioridad del cristiano.
Hermanos, hay muchas iglesias hoy día, y nosotros nos impresionamos con eso, que tienen tremendos templos, muy lindos templos, que parecen iglesias gloriosas. ¿A quién no le gustaría tener un lindo templo? ¿Cierto? Nosotros oramos y nos gustaría tener un lindo templo. Una gran membresía, muchos miembros, un buen presupuesto, le alcanza para todo, a diferencia de nosotros, ¿cierto? Que a veces andamos al 3 y al 4. Pero le alcanza para todo. Pero puede ser una iglesia muerta. Eso no son evidencias de ser una iglesia viva. Parecen lindas por fuera, pero por dentro lo que hay es muerte. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No es las apariencias, como dice el dicho muy real, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hermano Juan decía recién en la enseñanza que Dios va a dar a cada uno según sus obras. ¿Qué piensa Jesús de ti? Recuerda que la otra vez preguntábamos si Dios tuviera que escribir una carta hoy día a la iglesia, si Dios tuviera que escribirte una carta a ti personalmente, ¿qué te diría el Señor? ¿Cuál es la realidad de tu corazón, hermano mío? ¿Cuál es la realidad de mi corazón? Como le dije, podemos engañar a los hombres, pero al Señor no. A Él no lo puedes engañar. Aún las cosas más secretas están desnudas y abiertas delante de su presencia. Él lo conoce todo. ¿Cómo sucedió esto en Sardis, hermano? ¿Cómo Sardis llegó a ser una iglesia muerta, una iglesia moribunda? No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Tuvo que haber sido un proceso cediendo quizás contra la cultura pagana que lo rodeaba, sin velar, sin guardar su corazón. Eso pasa en nuestra vida. No es que de la noche a la mañana me desanimé, no es que de la noche a la mañana estoy mal espiritualmente. Fue un proceso de que viene hace tiempo atrás donde yo vine cediendo hasta que no me di cuenta y mi corazón ya está completamente endurecido. Y el único culpable soy yo. ¿Por qué nos escudamos en ese momento? No, es que ya las predicaciones no son las mismas. Entonces mi corazón se endureció. No, es que ya los hermanos me están mirando feo. No, es que ya esto. No, que ya... Y excusas, hermano, excusas. Es tu problema, es tu pecado, es tu culpa. Cediste. Una iglesia muerta. Para que una iglesia esté muerta, como el Señor lo dice aquí, o moribunda, no necesariamente todos los miembros tienen que estar muertos. Pero sí la mayor cantidad, ya que había algunos que eran la excepción. Unos pocos, dice el verso 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, a pesar del diagnóstico sombrío, siempre hay algo, hermanos, que se puede hacer. Y por eso el Señor le escribe a la iglesia en Sardis. Había algo que se podía hacer todavía a pesar de este diagnóstico tan negativo. Si tú eres de ese grupo, ¿cierto?, que no ha manchado sus vestiduras, siempre hay algo que puedes hacer por tu iglesia. Hay personas que saltan de iglesia en iglesia, ¿cierto?, porque no les gusta algo y se van. Entonces, no, es que no me gustó esto, me voy. Esta iglesia no es digna de mí, ¿cierto? Eso evidencia. Pero si tú supuestamente, como tú dices, eres de esas personas que no han manchado sus vestiduras, bueno, entonces Dios te llama a ti a hacer algo por la iglesia. Porque ese problema te incluye, ¿cierto? Normalmente cuando hay problemas dentro de las iglesias, nosotros nos excluimos. No es que esta iglesia, a pesar de que yo voy a esa iglesia, soy miembro de esa iglesia, no, pero esa iglesia es hipócrita. Y yo soy hipócrita. Si yo digo que la iglesia es hipócrita, es porque yo soy hipócrita, porque yo soy parte de esta iglesia. ¿O no? Soy parte del problema y también debo ser parte de la solución. Pero la gran mayoría, y ese es el segundo problema
el diagnóstico que el Señor hace aquí. La gran mayoría había manchado sus vestiduras en Sardis. Estaban viviendo, hermanos, un cristianismo de apariencia. El mundo había llenado su corazón, porque hermanos y jóvenes, como decía el hermano Juan también, delante del mundo ensucia, el mundo mancha. Tú no te das cuenta porque te crees sabio a cierta edad, a tu propia opinión, pero lo que está haciendo el mundo es manchando tu corazón, manchando tus vestiduras delante del Señor. No cedas al mundo, porque vas a ser hallado sucio delante de Dios. Y vas a pagar de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Algunos creyentes hablan de que la vida cristiana no es religión. La vida cristiana es una religión. Somos una religión. Y la Biblia lo dice. Y la verdadera religión, dice la Biblia en Santiago, la religión pura es guardarse sin mancha delante de Dios. ¿Vive verdaderamente tu religión? La palabra religión quiere decir lo que te liga a Dios. ¿Vives tu religión pura, sin mancha delante de Dios? Hermanos, en Sardis no había diferencia en lo que estaba afuera de lo que estaba dentro. Y quizás, hermanos, por eso esta iglesia no estaba recibiendo la persecución que todas las otras iglesias en Asia Menor estaban recibiendo. ¿Recuerdan que vimos las otras iglesias cómo recibían persecución? A la misma que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, recuerda, y yo te daré la corona de la vida, que es la iglesia de Esmirna, estaba pasando por una terrible persecución. Una terrible persecución. Pero como esta iglesia se había adaptado al mundo, no había diferencia entre lo que estaba dentro y estaba afuera. Hermanos, no estaba recibiendo la persecución como los demás. Fueron tolerantes con el mundo. ¿Y saben lo que pasa cuando un cristiano es tolerante con el mundo? El mundo es tolerante con ellos. Porque no hay diferencia entre tú y el mundo. Por eso que hemos dicho, si no recibimos el rechazo de la gente, es porque estamos siendo tolerantes con el mundo. O sea, no estamos predicando el evangelio fielmente. Pero comienza a predicar, comienza a hablar a otros de Jesús, comienza a comunicar su fe y va a haber el rechazo que va a producir eso. Porque no hay compatibilidad entre un creyente y el mundo. Si tú tienes amigos, jóvenes, hermanos, tienes amigos fuera, en el mundo, comienza a hablar de tu fe y ve si realmente son amigos. Comienza a hablar de lo que crees, comienza a hablar de tus convicciones y ve si realmente son amigos. Porque no hay compatibilidad entre el mundo y Dios. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. O eres amigo del mundo, pero te constituyes enemigo de Dios, dice la Biblia. Fueron tolerantes con el mundo fue tolerante con ellos. Sardis se volvió una iglesia inofensiva. Oh, hermanos míos, Dios nos guarde de ser una iglesia inofensiva. Cuidado con volvernos una iglesia inofensiva. Que no cause ningún impacto, que no haga nada afuera. Dios nos guarde de eso. Nunca la neutralidad es una opción para Dios. Vamos a verlo cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea. Al final, cuando Dios le dice, ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hoy día estamos llenos de cristianos tibios. Que están con un pie allá y un pie acá. Sin convicción, sin decisión. La neutralidad no es una opción para Dios, hermanos. O somos de Dios o somos del mundo. O somos de Dios o somos de Baal. No podemos claudicar entre dos pensamientos. Vamos a ver, estoy planificando en unas semanas más comenzar una serie acerca de la vida del profeta Elías. Me impacta cuando el profeta Elías llega ahí, aparece de la nada y comienza en un periodo de decadencia en Israel. Y le dice ahí a los profetas, a Israel y a los profetas que estaban ahí ya de Baal, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y saben lo que dice la Biblia del pueblo? Y el pueblo no respondió palabra. Así estamos. Así estamos. El pueblo no responde. La iglesia no responde. No sabe si seguir a Dios o seguir a Baal. No sabe si seguir a Dios o seguir al mundo. ¿A quién estás siguiendo, hermano? Pero decídete.
Decídete, ¿a dónde quieres estar? La vida cristiana no es estar cómodo en tu casa. Eso no es la vida cristiana. Es mucho más que eso. Si amas al mundo, bueno, entrégate al mundo. Si eso es lo que amas y ahí está tu corazón, entrégate al mundo. Anda, sé frío. Pero recibirás las consecuencias. Sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. No puedes servir a dos señores. O aborrecerás a uno o amarás al otro. O estimarás al uno o menospreciarás al otro. Pero no puedes servir a dos señores. Tercero, le dice el Señor a la iglesia: no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras, en el verso 2, perfectas delante de Dios. El Señor veía la calidad de sus obras, hermanos. Veía lo que estaban haciendo, esa apariencia de iglesia viva, ¿cierto? Pero no eran rectas delante de Dios. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Hacemos las cosas, ofrecemos, leemos la Biblia, ¿cierto? Ofrecemos algo de nuestro tiempo, pero siempre es lo peor. Siempre es lo que nos sobra. Y no lo mejor para Dios. A mí me impacta. Hace muchos años atrás me impactó ese pasaje en Malaquías capítulo 1. El hijo honra al padre, dice el Señor, ahí en una situación decadente nuevamente de Israel, después de Dios haberlo librado del cautiverio babilónico. Tiempo después vuelve a caer el sacerdocio, vuelve a caer el pueblo de Israel en los mismos pecados, ¿cierto? Y el Señor le dice: el hijo honra al padre, a través del profeta Malaquías, el siervo a su Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, le dice el Señor. Y le dicen ellos: ¿en qué te hemos menospreciado? No se habían dado ni cuenta. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Había que ofrecer pan? Por supuesto, pero pan inmundo. ¿Hacían las cosas? Por supuesto, pero con lo peor. Que ofrecéis lo cojo, lo ciego, dice Malaquías 1. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Y yo pregunto siempre cuando pienso en ese versículo: vaya a su trabajo como lo hace con el Señor, como lo hace en la iglesia. Falte, sin problema. ¿Hacemos eso? En su familia, en las cosas, ¿cierto?, que ocupan su corazón, en los deportes, si es deportista. ¿Y por qué al Señor le damos lo peor? ¿Por qué si en esas cosas somos los mejores, somos los número uno, y al Señor lo peor, hermano? Si el Señor es más grande que cualquier cosa. Muchas veces estamos en esa condición. Eso pasaba en la iglesia de Sardis. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando se trata de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, lo damos todo. Pero Dios no se conforma con la mitad de tu corazón. El diablo sí. El diablo no quiere todo tu corazón. El diablo, teniendo una porción, le basta, porque ya no está todo para Dios. Pero Dios no se conforma con la mitad de tu corazón. Dios lo quiere todo o nada. ¿Qué te lleva a vivir como vives, hermano? Que esto nos lleva a analizar aún la forma en que vivimos. ¿Qué te lleva a vivir como vives? ¿La gloria de Dios? ¿Qué te lleva a hacer lo que haces en el diario vivir? ¿La gloria de Dios? No, que pastor, tengo que vivir y tengo que enfocarme en mi trabajo y dar. Bueno, entonces no vas a ser fiel hasta la muerte. Gástate ella. Vive para eso. Pero Dios da una esperanza. Dije 3 cosas malas, una buena. ¿Cuál era la buena? Un remanente fiel. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ellos habían permanecido fieles. Ellos habían guardado, y el Señor aprecia a los que se mantienen limpios y no se contaminan, hermanos, con el mundo. Si tú eres de esos jóvenes, si tú eres de esos hermanos adultos que no se han contaminado, que se han guardado, bueno, Dios aprecia eso. Y hay promesas para ti. Hay promesas.
Hermano, joven, si alguna vez has sentido que el guardarte no sirve de nada, si alguna vez has pensado que servir a Cristo y privarte de cosas es perder el tiempo, si el no contaminarte con el mundo no ha valido la pena, el no emparejarte con gente del mundo, ¿cierto? No ha valido la pena. Bueno, no te desanimes, porque Dios valora lo que tú haces. Dios valora eso. Valora ese esfuerzo que estás haciendo por no contaminarte con el mundo. Y no te desanimes, porque llegará la recompensa. El Señor les dice a ellos, andarán conmigo. Andarán conmigo. Porque Él se deleita, hermano, en la comunión con su pueblo. Él se deleita en la comunión con los que son suyos. Y en el cielo será esa consumación de la relación. Hoy tenemos relación con Dios, pero en el cielo se consumará esa relación en la cual Dios se deleita entre Él y su pueblo. Ellos, este remanente, estas pocas personas, estaban viviendo consecuentemente con el evangelio que debían creer. Ellos sí estaban viviendo como cristianos, andaban dignamente conforme al evangelio. Y eso debe caracterizar a un verdadero creyente. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, que solamente os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. Y eso me debe llevar a preguntarme: ¿lo que hago, cómo me comporto, es digno del Señor que me rescató? ¿Vivo como es digno del Evangelio de Cristo? Yo le he dicho en varias ocasiones que me impacta Hebreos 11, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, donde habla de aquellos hombres de fe, ¿cierto?, antiguos. Pero el Señor dice dos frases muy importantes en ese texto acerca de estos hombres. Una dice de los cuales el mundo no era digno. ¿Ha leído eso? De los cuales el mundo no era digno. O sea, hombres de fe, hombres que se apartaron, hombres que vivieron para Dios, de los cuales el mundo no era digno. La iglesia en Sardis era digna de ese mundo. Se había conformado, adaptado al mundo. Y la segunda frase dice, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Siempre que paso por Hebreos 11, por años me he hecho la misma pregunta. ¿Se avergonzará Dios de mí? ¿De llamarse mi Dios? ¿Es digno del Señor lo que estamos haciendo, hermano? Este remanente, estas pocas personas vivían como es digno del Señor. Y no se habían contaminado, no habían manchado sus ropas con el mundo. Y quizás eran los instrumentos para revitalizar la iglesia. Eran los instrumentos que Dios quería usar para que esta iglesia en Sardis se avivara. A veces nos desanimamos, ¿cierto? Y decimos, no, que en la iglesia no hay compromiso. Son tan pocos los que están sirviendo. Y es verdad, muchas veces en la iglesia son pocos los que verdaderamente sirven. Y en todas las iglesias. Bueno, la respuesta es, dejemos de quejarnos y haz tú lo que tengas que hacer. Haz tu trabajo. Comienza a servir tú. Si tú ves que en la iglesia no se sirve, bueno, sirve tú. Aunque hagas solo ese trabajo. Y vas a ver que quizás, ¿cierto?, contagies a otro con tu servicio. Hermano, el desánimo contagia, pero a montones. Cuando tú comienzas a desanimar a alguien, que probablemente lo contagies, lo desanimes, con palabras, con hechos. Se contagia el desánimo. Pero cuando también tú sirves con todo tu corazón, incondicionalmente, eso también contagia a otros. Da ejemplo a otros para que sirvan. Anima a los demás. No tires la toalla si eres de los que no se ha contaminado con el mundo. El remedio, ¿cuál es la solución que Dios da a este diagnóstico? Hay una solución, hay esperanza. La iglesia no estaba ya sin ninguna esperanza, sin ninguna solución. Había una esperanza y el Señor se los dice en el verso 2 y 3. Le da 5 imperativos en esos versos que ellos debían tomarlo en cuenta para poder revitalizar la iglesia. Verso 2 y 3 le dice, número 1, sé vigilante. ¿Cierto? Sé vigilante. 2, afirma las otras cosas que están para morir. Afírmalas. 3, acuérdate. El verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido
y oído. Número 1, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. 3, acuérdate de lo que has recibido, oído y oído. 4, guárdalo. Y 5, arrepiéntete. 5 cosas, 5 imperativos que la iglesia debía tomar en cuenta. O sea, evidentemente esta iglesia no estaba en un punto irreversible. No estaba en un punto de no retorno. Había esperanza, hermano, y gloria a Dios. Porque Dios les da esperanza a su iglesia. Si tú estás en una condición como la de Sardis espiritualmente, déjame decirte que es tiempo, hay esperanza de revitalizar tu vida. Pero debes tomar en cuenta estos 5 imperativos. Ellos debían obedecerlos. Eran cosas sencillas, hermanos, que resolvían el problema. Ellos se habían descuidado. ¿Qué habían hecho ellos? Habían bajado la guardia. Pero ahora debían volver a ser vigilantes, no dejando que el mundo les contamine. Algunos dicen, pero pastor, yo no puedo, no sé cómo revitalizarme espiritualmente. Pastor, yo no sé cómo volver, ¿cierto?, a estar animado, ando mal y mal. Bueno, hermano, el remedio es más fácil de lo que tú crees. Ora y lee la Biblia todos los días, muchas horas al día, si vas a revitalizarte. Ese es el problema, pero eso es lo que no queremos, porque somos flojos. Queremos que venga alguien con la varita mágica, ¿cierto?, y nos anime. Sería fácil. Sé vigilante, hermano. ¿Quieres estar bien espiritualmente? Bueno, mantiene tu relación con el Señor día a día. Cultívala día a día. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Ora todos los días. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Olvidamos los versículos bíblicos muchas veces. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quieres dejar de perder batalla? Bueno, pasa más tiempo con el Señor, hermano. Esa es la solución. No hay algo mágico. No, hermano. Ora, vela, sé vigilante. Eso había dejado la iglesia en Sardis. ¿Y qué pasó? Poco a poco le llevó a la muerte. Poco a poco le llevó a la decadencia espiritual. Vela y ora para no exponerte al pecado. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Debemos cuidar a los demás. Cuidarnos unos a otros del pecado. Estar velando, orando unos por otros. También el Señor le dice que deben cuidar, ¿cierto? O afirmar lo que no había muerto, ¿cierto? Había algunas cosas que estaban ahí casi muriendo, algunas cosas buenas que ellos tenían, pero que eso debían encenderlo nuevamente. Bueno, quizás estás desanimado, pero no has dejado de leer la Biblia. Bueno, enciende más eso. Ponle más carbón. Ponle más leña al fuego para que prenda, hermano. Y eso va a ser encendido de nuevo. ¿Estás contristando al Espíritu Santo? Bueno, enciéndelo. Llénalo. Llénate del Espíritu. Estaba a punto de apagarse muchas cosas en Sardis, pero podían reavivarlas. Quizás también era un llamado a esos pocos fieles, a esas pocas personas, a servir, a avivar la iglesia. Vamos, trabajen ustedes. Y reaviven a los moribundos. Luego les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. A veces en las iglesias, hermanos, lo nuevo, las ideas nuevas son llamativas. ¿Cierto? Cuando vemos un proyecto, parece bueno, métodos de evangelismo, ¿cierto? A mí me han llegado muchos métodos, muchas formas. Pero cada vez que llega algo nuevo, nosotros tenemos que analizarlo a la luz de la Escritura. A la luz de lo que nos ha sido revelado. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Todo lo nuevo, ¿cierto? Probablemente es no bíblico. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Quizás esta iglesia era una iglesia de 40 años. Quizás estaban tomando cosas nuevas para adaptarse a la gente. Pero que el Señor les dice, no olvides lo antiguo. Recuerda, ¿cierto? Lo que tú has oído, lo que te han enseñado. Acuérdate de lo que has recibido, lo que has oído, lo que te enseñaron los apóstoles. No eches de lado la sana doctrina, porque eso afectará a tu vida espiritual. Quizás te renovaste, pero recuerda lo antiguo. Eso es lo que afirma tu corazón. Yo soy reacio a esos libros, los 5 pasos y los 15 métodos para ser feliz.
Todos esos métodos y 15 y 5 metas, y toda esa cuestión yo la tiro por la basura. Porque lo antiguo, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, eso es lo que va a revitalizar una iglesia. Ese entusiasmo y que parece bueno, esos métodos, hermanos, duran 5 minutos. Duran 2 semanas, un mes de ánimo dentro de la iglesia. A lo que dura la entretención, dura el método. Pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Es lo que hemos oído desde el principio. Es el evangelio que recibimos y en el evangelio en el cual nosotros perseveramos. No hay método nuevo que sirva que esté fuera de la Biblia. Hay variedad de formas de hacer las cosas, eso es verdad. Pero todo eso debe estar basado en la Escritura. En la Escritura. Entonces acuérdate de lo que aprendiste, lo que le dice el Señor, acuérdate de lo que produjo la vida en la iglesia al principio. De eso acuérdate. Como dije, quizá una iglesia de 40 años, pero que se quería actualizar, olvidando un poco el fundamento apostólico, olvidando el cimiento que había sido puesto, adaptando el mensaje. Cuidado con eso, hermanos, con adaptar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es uno, y no puede ser cambiado, no puede ser manipulado, ni adaptado, ni puesto, ¿cierto?, al día de hoy. El mensaje de Cristo es uno y debemos ser fieles a esa antigua historia. Hay un himno, ¿cierto?, de la antigua historia, que dice más después, guárdalo, otro imperativo, guárdalo. O sea, toma eso y permite que cambie tu vida. Deja que el Evangelio te impacte, que esa antigua historia te dé vida, te transforme, penetre en el interior de tu corazón de tal forma que avive nuevamente la iglesia. Vuelve a la Escritura, vuelve al Evangelio, porque eso es lo que va a revitalizar la iglesia. Guárdalo, guárdalo. Y luego, y último, le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia el rumbo, vuelve al camino inicial. Si te has perdido del redil, le dice el Señor, arrepiéntete y deja que el Señor te guíe. Arrepentimiento. Mientras más te alejes, hermano, más duro y doloroso será el regreso. Mientras más te alejes, más duro y doloroso será el regreso. No hay otra opción, hermano mío, para un creyente verdadero que servir a Cristo. No hay otra opción. No hay otro mejor camino. Servir a Cristo es lo mejor que le ha pasado a un creyente. ¿Por qué te olvidaste que Cristo era tu mayor tesoro, hermano? ¿Por qué dejaste de ver a Cristo como el mayor y más grande tesoro que tú has encontrado? ¿Qué pasó en tu caminar? ¿Qué pasó en tu vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven a Cristo, ese es el llamado del Señor. No hay esperanza fuera de Él. No puedes seguir chocando contra la piedra. Si eres un verdadero creyente, cada camino que tomes, tú vas a chocar contra la muralla, tú vas a chocar contra la piedra, tú vas a dar coces contra el aguijón. Porque la iglesia en Sardis estaba en esa condición porque se había olvidado del Señor. Se había avergonzado de Cristo, de testificar a Cristo al mundo. Y el Señor le da una advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estás preparado para presentarte ante tu juez? ¿Estás preparado para dar cuenta de cómo has vivido? Algunos decimos, sí, estoy preparado. Sí, realmente estás preparado. ¿Realmente Dios tiene todo de ti? ¿Realmente le has servido como debieras servirle? Finalmente, versos 5 y 6, hermano, para terminar, la promesa al vencedor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas hará el Señor con los vencedores. Número 1, será vestido de vestiduras blancas. ¿Cierto? Segundo, no borrará el nombre del libro de la vida. Y tercero, confesará su nombre, Señor, delante de su Padre, que está en los cielos. Esas son las promesas que Dios da. Todas esas promesas encuentran su cumplimiento después de la muerte. Porque las promesas para el cristiano no son en esta vida.
solamente. Son para la consumación de las promesas, son para cuando estemos en la gloria. Hermanos, muchos fieles, muchos fieles en la historia, aún en estas iglesias, han sido mártires. Han sido mártires. Han vivido vidas terribles humanamente hablando. Han muerto con muertes terribles en este mundo. Pero hay promesas para aquellos que han vencido. Hay promesas para aquellos que incluso han sido mártires. Dice que entrarán vestidos con vestiduras blancas. Estarán con el Señor. O sea, salvados, limpiados, perdonados. Para estar con el Señor. Y no borrará su nombre del libro de la vida. Y ahí que diga eso, que no borraré su nombre en el libro de la vida, no significa que Dios borra, ¿cierto?, del libro de la vida el nombre de los cristianos que retroceden. Sino lo que está haciendo el Señor ahí es una expresión de confirmación. Él está confirmando, ¿cierto?, que los nombres que fueron escritos antes de la fundación del mundo nunca serán borrados. Porque la salvación del creyente es eterna. Nunca serán borrados. Ya que nuestros nombres están escritos, dice un libro de la Biblia, en la palma de su mano. Y Juan 10 dice que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Nadie. Por lo tanto, debemos vivir como vencedores, ya que nuestra salvación está segura. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Él reconocerá nuestro nombre. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oh, hermanos, qué día. Yo le decía, no me acuerdo a quién el otro día, un día más es un día menos. Oh, a veces anhelo tanto estar en la presencia del Señor. Tanto contemplar su gloria, tanto verle, tanto ver sus promesas cumplidas. Él nos llamará a cada uno por nuestro nombre. Ahí estará mi nombre y el tuyo, y responderemos felices. Como dice ese precioso himno, ¿cierto?, antiguo, en aquel día sin nieblas, la segunda estrofa, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, ahí estar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ahí estaré, acá estoy, Señor. Tú me llamaste, gracias. Acá estoy, para servirte por los siglos de los siglos. Qué promesa, hermano. Qué promesa de estar con Él. Qué vencedores los cristianos en Cristo. No te avergüences de Cristo aquí, hermano. Porque si tú te avergüenzas de Cristo aquí, Él se avergonzará de ti allá. Confiésalo aquí. Confiésalo. Habla de Cristo aquí. ¿Estás vivo o muerto? ¿Estás vivo o estás muerto? Sardis, hermanos, cayó presa de la cultura. Cristo ya no era lo máximo para ellos. Cristo ya no era su mayor tesoro. ¿Es para ti Cristo tu mayor tesoro aún? ¿O has perdido ese primer amor? El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar.